Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, un medio que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa del Ecuador en campos y ciudades en momentos críticos, y que hoy día les va a hablar acerca de el valor, el precio y el significado de lo que es Rafael Correa, Lenin Moreno y Guillermo Lazo en nuestras vidas y en nuestra historia nacional. Para entender esto, recordemos que precio es aquello que significa ganar o perder. Valor significa aquello que es bueno o malo. Y significado es aquello que significa algo importante o algo no importante. Podemos empezar diciendo que Rafael Correa significa para los ecuatorianos y para el Ecuador alguien de gran valía, porque su gobierno de 10 años se tradujo en obras, carreteras, infraestructura, educación, salud, comunicaciones, acción inmediata frente a situaciones críticas como el terremoto del 16 de abril del 2016 y todas esas cosas que hicieron y nos hacen caer en cuenta que el dinero que él manejó se multiplicó y se convirtió en riqueza. Las tierras, al recibir carreteras, al recibir electrificación, al recibir regadío, al haber un seguro social campesino, puestos de salud, escuelas y colegios del milenio en los campos, las tierras se valoraron. Pero no solamente las tierras, la vida de cada ser humano en todo el Ecuador también fue valorada, porque entonces el Estado asumía la responsabilidad de la educación, de la salud. Era un costo que todos los ecuatorianos hacíamos e invertíamos para tener mejores campesinos, mejores moradores de las ciudades, y esto se tradujo en precio. Era una inversión donde ganamos. ¿Qué pasa cuando Lenin Moreno llega al poder? ¿Cuál es el precio que nos ha costado el gobierno de Lenin Moreno? El precio que nos ha costado el gobierno de Lenin Moreno ha sido, primero, en vidas humanas. Han habido vidas humanas que se perdieron por la pandemia y debido a la negligencia, a la incapacidad física y psicológica del presidente y de su equipo de gobierno, el Ecuador se pobló de muertos, algo que no le sucedió a otros países como Uruguay en América Latina, Nueva Zelanda en Australia, Finlandia en Europa y muchos países de África que no pasaron por lo que pasó Ecuador, estando aún en peores condiciones económicas. Pero no solamente que el precio fue ese, la infraestructura que dejó Rafael Correa se ha deteriorado. No han sido capaces de reponer los daños que han producido derrumbes, deslaves y otros accidentes geográficos y naturales, pero además también se ha deteriorado la infraestructura, por ejemplo, de la refinería, la infraestructura, por ejemplo, de los hospitales, que, recordemos, fueron repartidos como botín de piratas entre los asambleístas. Y en el momento de la pandemia, todos fuimos testigos de que el lugar más peligroso al que podía uno ir a hacerse tratar era los hospitales, porque ahí no se salía vivo, se enfermaba. Si usted iba con otra enfermedad que no fuera el COVID, llegaba al hospital, se enfermaba del COVID y salía con los pies por delante. Entonces el costo además ha significado que hoy las empresas públicas se las remate
a precio de gallina apestada. Y ha sido tan caro esto que, mientras que cuando terminamos el gobierno de Rafael Correa teníamos una deuda que la podíamos pagar, porque muchas de esas deudas eran a cambio de petróleo, por ejemplo, en el caso chino, y a buen precio. En el gobierno de Lenín Moreno nos hemos endeudado mucho más, a tal punto que en el tiempo de Rafael Correa la deuda no pasaba del 32% del Producto Interno Bruto que recibía el país. Hemos llegado ya casi al 60% con Lenín Moreno. El próximo gobierno recibe un país endeudado en el que inclusive se han consumido ya los impuestos del próximo año. ¿Qué es lo que podemos decir de Guillermo Lasso, el candidato de la derecha, especialmente de la llamada cleptocracia de Guayaquil? Es decir, el poder de los ladrones de Guayaquil. Cleptocracia aristocrática, porque hay una cleptocracia de los proletarios también. En la cleptocracia aristocrática del Guayas, Guillermo Lasso tiene cuál es el precio en la historia nacional de Guillermo Lasso. Recordemos que Guillermo Lasso fue el presidente de la Junta Monetaria de los tiempos de Yamil Maguad. Y en esos tiempos se dio la quiebra bancaria, desapareció el dólar como moneda y fugaron de Ecuador más del 30% de la población económicamente activa, lo que significó una pérdida de la inversión en salud, de la inversión en educación que se hizo en aquellos seres humanos que finalmente fueron a trabajar como mano de obra barata en otras partes del mundo. También recordemos que Guillermo Lasso ha gastado más de 100 millones de dólares en sus campañas y que aspira a recuperar ese dinero, y que ha sido un banquero que se ha enriquecido vendiendo los llamados vouchers de la deuda, que eran papelitos que entregaba el gobierno de Yamil Maguad y luego el gobierno de Noboa, luego el gobierno de el coronel Lucio Gutiérrez de Palacio, con la promesa de que un día le devolverían la plata que le quitaron los bancos. Esa gente que estaba desesperada le vendió a Guillermo Lasso ese dinero, esos vouchers. Luego él los canjeó por el valor original, porque los vendían a precio de nada. Y finalmente se enriqueció gracias a eso. Hoy, no solamente que tiene empresas en Ecuador, lo tienen paraísos fiscales. Eso significa que buena parte del dinero de Ecuador fuga a esos paraísos fiscales, y ese es el precio de Guillermo Lasso en Ecuador. ¿Cuál es el valor de Rafael Correa? Volvemos a repetir, valor es cuando uno tiene la percepción de que lo que ha hecho, lo que tiene, es bueno o es malo. Entonces, si podemos decir que el gobierno de Rafael Correa fue malo, no es posible. Tenemos que admitir que fue un buen gobierno durante 10 años, y en esos 10 años vimos una total transformación: empleo, educación, salud, bienestar. ¿Qué pasó en los apenas 4 años que lleva en el poder Lenín Moreno? Podemos decir que han sido los peores años, han sido tan malos que podemos calificar de peores años. No sabemos dónde estamos parados, cómo vamos a sobrevivir el próximo año, de dónde vamos a sacar dinero, cómo vamos a pagar el agua, la luz, las cuentas bancarias, las deudas, cómo vamos a encontrar trabajo, dónde vamos a trabajar, en qué vamos a trabajar, qué perspectivas hay. Realmente ha sido uno de los peores gobiernos jamás vividos. ¿Cómo fue el Ecuador después de que Guillermo Lasso fue el presidente de la Junta Monetaria y un alto funcionario del gobierno de Yamil Maguad? Pues fue exactamente igual
pero tal vez no peor, porque las pérdidas humanas no fueron pérdidas humanas muertos, como ha pasado en el gobierno de Lenín Moreno, pero las pérdidas humanas de Ecuador significaron que millones de ecuatorianos salieran fuera del país. Por eso podemos decir que el valor de lo que fue la gestión política de Guillermo Lasso fue terrible, no fue mala, fue terrible, igual que lo ha sido la de Lenín Moreno, pero no solamente de Lenín Moreno, estamos hablando de sus aliados. ¿Cuáles son sus aliados? Pachacútec. Recordemos que Pachacútec fue y es aliado y tiene el Consejo Nacional Electoral, fue parte del Consejo Interior de Participación Ciudadana que le convirtió a Lenín Moreno en un pseudo dictador. Y finalmente, tenemos el significado. ¿Cuál es el significado de lo que ha sido el gobierno de Rafael Correa? El significado del gobierno de Rafael Correa es que nosotros, los ecuatorianos, sentimos autoestima, nos sentíamos valiosos. Teníamos a los estudiantes ecuatorianos estudiando en las 100 mejores universidades del mundo y decíamos que entonces no es que en las 100 mejores universidades del mundo podían estudiar solamente los que no son ecuatorianos, también podían estudiar los ecuatorianos. Y sentimos autoestima porque podíamos trabajar en 3 jornadas diarias para hacer carreteras y podíamos sentir el orgullo de ver cómo se hacían enormes represas, se creaban hidroeléctricas. Era un orgullo nacional ser ecuatoriano. ¿Qué pasa con el gobierno de Lenín Moreno? Nos hace sentir realmente devaluados. Nos hace sentir que somos, primero, mentirosos, traidores, cobardes, hipócritas, que esa es la forma normal de vivir en Ecuador. Hay que ser hipócrita, hay que ser traidor, hay que ser mentiroso, hay que ser cobarde, hay que ser discapacitado. Y entonces ahí te va bien, porque si no eres eso, te va mal. ¿Y qué es lo que se sintió cuando estuvo en el poder Guillermo Lasso a través de Yamil Maguad? Que el Ecuador era tan malo que mejor no vivir aquí. Sentíamos tanto. Ahí el que perdió el precio fue nuestra propia tierra. ¿Para qué vivir en Ecuador si es la tierra de la desgracia? Muchas gracias.